Se acercan las elecciones parlamentarias en Venezuela. Este domingo los venezolanos votarán por los candidatos a la Asamblea Nacional. Unas elecciones que están en el ojo del huracán y las llaman desde ya las elecciones más cuestionadas del siglo. Pese a los señalamientos y cuestionamientos, Nicolás Maduro siguió adelante con las elecciones parlamentarias en Venezuela que se llevan a cabo este 6 de diciembre. Una jornada que desde antes de iniciar la oposición aseguró que no reconocería los resultados, igual que la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ninguna de estas condiciones que te estoy haciendo referencia las reúne el proceso convocado por la dictadura del 6 de diciembre. Ninguna. Es decir, el derecho a elegir y ser elegido, el árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupación libre de cada uno de los venezolanos en el caso de los partidos políticos. Los venezolanos votan la renovación de los miembros de la Asamblea Nacional, donde las minorías las tiene la oposición. Quienes sean elegidos permanecerán en el cargo de 2021 a 2026, cifras que han cambiado con el paso de los años, antes de que Hugo Chávez llegara al poder en 1999 y terminara con el Congreso y el Senado. Había 260 legisladores. ¿Qué es lo primero que creo que tenemos que hacer? Uno, articular un gobierno en los Estados Unidos con Europa, con los países de Latinoamérica, con los países aliados, ¿no? Tener muy claro y homologar sanciones, por ejemplo. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a lanzar amenazas. Pues llegó la hora que a los traidores los echamos el 6 de diciembre. El 5 entramos con Bolívar y Chávez. Y el 6 de enero estamos introduciendo una ley para aplicarle la justicia a los traidores a la patria, a los que llamaron a intervención. Y debo decir también que debemos comenzar a pensar, y ahí el pueblo es el que más sabe, cómo hacemos para proteger a las víctimas de la violencia fascista en estos 5 años. Más de 20.700.000 ciudadanos están habilitados para sufragar en las elecciones de este 6 de diciembre. Según un sondeo electoral, el 78% de los venezolanos no participará en las elecciones. Entre tanto, la OEA condenó a la Corte Penal Internacional por la que denominó inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su informe, titulado Fomentando la impunidad, el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El informe fue presentado en una conferencia en línea por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El régimen en Venezuela ha fallado a su pueblo. La Corte Penal Internacional le está fallando al pueblo venezolano. La OEA denuncia además la inexplicable lentitud para investigar denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.